Bueno, pues como ven que en Minneapolis un agente de ICE acabaría con la vida de una mujer inocente de 37 años de edad identificada como Renee Good, y a pesar de la historia que está tratando de fabricar tanto esta agencia como incluso el presidente de la nación sobre cómo el incidente habría sido resultado de un intento de defensa personal por parte de este agente, muchas personas están convencidas más bien después de ver la evidencia videográfica de que esto se trata de un desvivimiento en primer grado. Este video tiene fines de entretenimiento, son mis opiniones y no hechos. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas de las que vamos a hablar. No, manas, y la verdad es que la situación en los Estados Unidos cada vez está más y más delicada, está más y más de terror, y en caso de que ustedes no le hayan estado prestando atención a las noticias, pues prepárense porque este video va a tener mucho contexto. Ahora, para poder entender esta historia en su totalidad es importante que yo les comente cómo es que hace unos meses en los Estados Unidos la dependencia gubernamental encargada de aduanas y migración, conocida como ICE, estaría llevando a cabo una serie de redadas con la intención de deportar a muchos inmigrantes que no se encontraran de manera documentada en el país. Hasta este punto, muchas personas a lo mejor no le veríamos lo malo a este tipo de medidas. Sin embargo, el problema resultaría ser la forma tan inhumana a la que estarían tratando a estos migrantes. En muchas ocasiones, no solamente separando familias enteras, sino también encerrando a niños pequeños en jaulas como si se encontraran dentro de un lugar para rescate de perritos, si saben a lo que me refiero, y hasta incluso causándole daño físico a muchas de estas personas. Todo este tipo de medidas extremas serían resultado directo de las promesas presidenciales que en su momento habría llegado a ser Donald Trump al momento en el que él se encontraba en campaña. Y pues bueno, claro que todo este tema causó una división enorme en el país, con muchos ciudadanos sintiéndose indignados por la forma en la que su gobierno estaba haciendo las cosas. Ahora, eso ocurrió, como yo les mencionaba, hace ya tiempo. Sin embargo, hay que movernos un poquito más adelante en el año 2025, cuando en diciembre Minnesota recibiría un aproximado de 2,000 agentes de ICE, quienes habrían sido mandados al estado bajo una orden gubernamental de llevar a cabo un operativo cuyo propósito sería el de tanto encontrar inmigrantes indocumentados y deportarlos, así como también desmantelar una serie de redes de corrupción que se encontraron en ese estado, y finalmente también ponerle un alto a algo que se le conocía como ciudades ángeles, me parece, o ciudades refugio, que como su nombre lo indica, tenían como propósito ofrecerle a los migrantes un espacio seguro para que ellos pudieran tener auxilio en lo que arreglaban sus papeles. Ahora bien, manas, a pesar de que toda esta situación pudiera en un principio sonar como algo positivo, porque al final de cuentas yo estoy de acuerdo que si tú quieres estar en un país tienes que acatar las reglas del mismo. De todas maneras, como les mencionaba, el problema principal de toda esta historia radica en el cómo se han estado haciendo las cosas y en el cómo estos agentes de ICE han estado aprovechándose de su poder para prácticamente hacer su voluntad e incluso deportar personas que sí cuentan con la documentación necesaria para justificar su estadía dentro de los Estados Unidos. Por cierto, manas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. Muchos de los ciudadanos de Minnesota se encontrarían de hecho extremadamente indignados al momento de recibir a tantos agentes en su localidad, y esto daría inicio a una serie de protestas cuyo único resultado sería el de incrementar las tensiones que ya existían previamente entre los agentes de ICE y entre los ciudadanos. Estas tensiones terminarían por explotar hace unos escasos días, cuando durante una manifestación que se estaba llevando a cabo en una zona residencial, una mujer de 37 años de edad identificada como Renee Good terminaría por pasar a mejor vida a causa de 3 impactos que ella recibiría en su cabeza por parte de uno de estos agentes, quien portaba una herramienta de destrucción, si saben a lo que me refiero. Ahora es importante que yo les comente que de este incidente todavía hay una investigación oficial pendiente, es decir, que nosotros a lo mejor no sabemos con exactitud todos los detalles que rodean esta historia. Sin embargo, lo que sí es cierto es que afortunadamente existen múltiples videos captados de diversos ángulos, los cuales habrían sido conseguidos gracias a los vecinos de la zona, quienes, como les mencionaba, se encontraban manifestándose ese día que ocurrió la tragedia. De acuerdo a estos videos, es posible observar entonces cómo la camioneta de Renee se encontraría bloqueando una de estas calles residenciales, que aquí es bien importante que ustedes comprendan que no estaba bloqueando esta mujer a lo mejor una avenida principal, una carretera o una calle sumamente transitada, y a pesar de ella encontrarse a la mitad de la calle, de todas formas era posible observar cómo algunos vehículos podían esquivar el automóvil de Renee. En un punto de esta historia se presentarían a esta zona residencial varios agentes de ICE, y mientras que algunos de ellos sí esquivarían la camioneta de Renee, otros de ellos decidirían gritarle a la distancia que se removiera de la vía de tránsito para que ellos pudieran pasar. En este instante, Renee decidiría entonces poner su camioneta en reversa para poder mover su vehículo. Sin embargo, en lo que ella llevaba a cabo estas acciones, algunos de estos agentes descenderían de sus propias camionetas para acercarse de manera muy intimidante a Renee, portando herramientas de destrucción a distancia y exigiéndole a la mujer que bajara de su automóvil.
Ahora hay muchas personas allá afuera que dicen que un agente de ICE no te puede obligar a dejar tu automóvil. Ahí sí yo no sé qué tan correcta sea esta aseveración, pero lo cierto del caso es que también han habido expertos que han analizado esta situación y quienes han mencionado que a pesar de tratarse de agentes federales, efectivamente no tienen ellos jurisdicción para poder arrestar a un civil, particularmente a una persona que a todas luces se nota no es inmigrante, porque ese es otro detalle muy escalofriante de toda esta historia y es el hecho de que Renee no sería una mujer latina, asiática o algo semejante, sino sería una mujer de etnia blanca con tez clara y cabello rubio, y varias personas han señalado que si ya ni siquiera este tipo de personas se encuentran seguras en los Estados Unidos, pues que pueden esperar las personas que lucen diferentes a un local, y yo totalmente estoy de acuerdo con los temores de esos ciudadanos. Ahora, aquí también otro detalle que es bien importante señalar es el hecho de que pues a mí no me sorprende que Renee haya reaccionado de la manera nerviosa en la que reaccionó, o ustedes díganme cómo ustedes se sentirían si de repente se les acercaran varios hombres encapuchados que estuvieran ocultando su identidad, que no les mostraran una identificación oficial que comprobara que se trataría de agentes federales y que encima de todo estuvieran portando piu pius. Yo creo que cualquier persona en la situación de Renee de menos nervios hubiera sentido. En muchas ocasiones esos nervios nos hacen actuar de manera errática y pues justamente Renee, en lugar de mostrar algún tipo de identificación o tratar de hablar las cosas con estos agentes, simplemente decidiría poner su automóvil en marcha para intentar escapar de esa zona temiendo por su integridad. Es en este momento preciso en el que la tragedia ocurriría, y es que de acuerdo a un punto de ventaja al que nosotros como espectadores tuvimos acceso gracias a uno de los videos captados por los vecinos que se encontraban en esta zona, se podía ver cómo en la esquina de la camioneta de Renee se posicionaría enfrente uno de estos agentes, quien estaría apuntando directamente hacia su rostro. Algunas personas, incluidas el presidente de la nación, están tratando de voltear toda esta historia haciendo ver a Renee como si ella hubiera tenido intenciones de arrollar a este agente. Sin embargo, varios peritos expertos en analizar este tipo de videos se han apoyado de toda la evidencia que existe en internet, y gracias a otro video diferente al que les estoy comentando, señalaban que era posible observar cómo Renee había girado sus llantas, dando indicaciones de querer dar la vuelta y de querer escapar de esa zona en lugar de tener la intención de arrollar a la persona que se encontraba enfrente de ella, porque de este haber sido el caso no había razón por la cual Renee hubiera tenido que mover su volante hacia la derecha. Hubiera simplemente arrancado a toda velocidad si quisiera ella pasar por encima de este agente, que no fue el caso. Sin embargo, lo que sí ocurriría sería un pequeño impacto, como un empujoncito provocado por la camioneta de Renee hacia este agente del ICE, y entonces este sujeto, a forma de respuesta, decidiría activar su piu piu en 3 diferentes ocasiones, provocándole 3 impactos al rostro de Renee. Otro detalle muy espeluznante de toda esta historia es el hecho de que, como yo ya les había contado, existía una manifestación activa ahí en la zona, y uno de los manifestantes resultaría ser un médico quien se ofrecería para darle primeros auxilios a esta pobre mujer que acababa de recibir 3 impactos diferentes en su cráneo. No obstante, los agentes de ICE le impedirían el paso a este médico, no solamente apoyándose de sus palabras para conseguirlo, sino también intimidándolo con la insinuación del uso de sus piu piu. El argumento que estos agentes daban del por qué no querían que el médico interviniera se debía a que presuntamente ellos ya habían solicitado la ayuda de una ambulancia. Sin embargo, al momento de llegar este automóvil médico, resulta ser que estos agentes bloquearían el acceso de esta camioneta hacia la zona donde se encontraba Renee, impidiéndole una segunda ocasión asistencia médica de emergencia, lo cual, hasta donde yo tengo entendido, constituiría así como un delito, así como también el haberle bloqueado el paso a una ambulancia. Como les platicaba hace unos escasos minutos, lo más decepcionante de toda esta historia es la forma en la que varios políticos han tratado de justificar la situación, de hecho llegando a pintar a Renee como si ella fuera una persona malvada, cuando cualquier persona con ojos se podría haber dado cuenta que ese no era el caso y que más bien se trataba de una pobre mujer inocente que se encontraba asustada, temiendo por su vida, y pues podemos ver que de manera totalmente justificada. Con el pasar de los días se llegaría a encontrar que Renee sería la mamá de un niño de 6 años de edad, cuya custodia compartiría con su pareja romántica, otra mujer diferente. Y es bien triste esta historia, manas, porque a mí me salió un video en mi For You donde era posible observar cómo uno de los vecinos que estaba grabando el incidente se encontraba cerca de la esposa de Renee. Hasta ese momento es en el que nosotros nos enteramos de la relación que esta mujer tenía con la difunta, y en ese video se puede escuchar cómo la pobre esposa de Renee se encuentra totalmente deshecha, confundida, sin saber cómo reaccionar, y nos revela que ella tendría poco de haberse mudado a esa ciudad, por lo cual ni siquiera contaba con personas cerca de ella que le pudieran dar algún tipo de contención emocional. Yo la verdad es que siento que en este tipo de historias, manas, ni siquiera hay cabida para posturas políticas. Yo creo que aquí se trata simplemente de decencia humana, porque ¿cómo va a ser posible que haya personas allá afuera defendiendo que un agente federal haya acabado con la existencia de una persona totalmente inocente, de un ciudadano que nada malo estaba haciendo? Muchas personas
personas han comentado que esto no puede ser categorizado como otra cosa diferente a un desvivimiento a primer grado, ya que en primer lugar René no estaba mostrando ser una amenaza para ninguna de estas personas. En segundo lugar se encuentra el análisis de los expertos, los peritos que les mencionaba, que desmenuzaron los videos con los que se cuentan en redes sociales para determinar si René tenía intenciones de arrollar a la gente o no. Y en tercer lugar también, y este es un punto yo considero muy importante, es el hecho de que René no iba tampoco armada. Y el hecho de que no solamente haya recibido ella un impacto, sino 3 y en la misma zona, nos indica que este sujeto estaba usando su piu piu con una intención muy clara, que era provocar el deceso de esta mujer. La verdad es que la situación sí está bien delicada en los Estados Unidos, está de terror. Hay mucha gente indignada a partir de esta situación. Una de las personas o figuras públicas que se han pronunciado de manera más vocal sobre este incidente ha sido el propio alcalde de Minneapolis, quien en un comunicado bastante contundente ha utilizado incluso hasta palabras altisonantes para exigirle a esta dependencia gubernamental, a ICE, que se aleje de su ciudad, llegando a comentar que incluso en caso de ser necesarios, ellos como Estado utilizarían su fuerza armada para defender a sus ciudadanos en caso de que no hicieran caso a sus demandas. Todo este tema tiene a muchas personas alarmadas porque, bueno, podría ser este el inicio o la excusa perfecta que el presidente de la nación necesitaba para poder activar una orden marcial, lo cual quiere decir que el ejército sería el encargado de fungir como la policía de una nación. Y en caso de esa ser la situación, manas, sí las cosas se pueden poner muy oscuras de manera muy acelerada. De todas maneras, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan sobre toda esta tragedia, si ya habían escuchado acerca del incidente o es su primera vez enterándose de lo ocurrido en Minnesota. Las leo yo con atención en comentarios. Manas, pues como ven que una muchacha de nombre Paola nos cuenta un story time sin ningún rastro de pena en su voz sobre cómo ella fue capaz de pagar durante su segundo semestre de medicina en la UANL para aprobar ciertas materias. Lo más preocupante de esta historia es el hecho de que al parecer existen otros estudiantes que también participan en este tipo de dinámicas deshonestas. No, manas, y lo más impresionante de esta historia es el hecho de que Paulina todavía tuvo la osadía al finalizar su video de buscar darnos una lección de moralidad. También yo creo que en este caso al personaje al que más le debería de interesar resolver este problema a la brevedad posible tendría que ser a la universidad, porque imagínense qué percepción puede tener uno como agente externo a esta institución al enterarte que muchos de sus alumnos prácticamente están pagando por obtener su título. Más delicado aún se vuelve esta historia cuando nos damos cuenta que los títulos que están comprando básicamente son títulos de medicina, son los futuros doctores del país. Hagan de cuenta entonces que toda esta historia la protagoniza una muchacha de nombre Paola, quien comenta cómo es que ella hace un tiempo se habría visto en la terrible necesidad de intentar pagar para pasar algunas materias con tal de no reprobar su segundo semestre de medicina. Paola comenta que en aquel entonces ella se encontraba estudiando en la UANL, mejor conocida como la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues bueno, ella primera intenta justificarse diciendo que ella en realidad se considera una alumna muy aplicada, que siempre ha sido una alumna de 10. Para comprobar esta versión de su historia, Paola menciona cómo es que durante su primer semestre le iba fantástico en calificaciones, y personalmente desde aquí yo ya vi un pequeño problema con su historia, y es el hecho de que comúnmente en todas las universidades tu primer año de estudios suele estar lleno de materias que pertenecen al tronco común, es decir, no materias específicas a tu carrera, que por ende vuelven este primer año o estos dos primeros semestres de tus estudios un poco más sencillos que ya personas que se encuentran en octavo, noveno semestre, ¿no? No sé si así funciona en la UANL, pero de menos así funciona en todas las universidades que yo conozco, y por lo mismo sí yo no le creía mucho sobre lo aplicada o capaz que Paola podría llegar a ser. El punto es que Paola menciona que a pesar de todas estas maravillas, sería durante su segundo semestre de estudios en esta universidad que los problemas se empezarían a presentar en su vida. Y es que al parecer, por cuestiones externas a la universidad, es decir, otros temas que requerían la atención de Paola, ella estaba un poco dispersa y no podía enfocarse lo suficiente en su escuela, dando como resultado que reprobara varias materias. Para todo esto, y de acuerdo a lo que yo investigué, en la UANL existe una dinámica que busca apoyar a los alumnos que están teniendo problemas con sus materias, que se llaman oportunidades. La universidad te da un total de 6 oportunidades y estas involucran que tú puedes presentar entonces varios exámenes posterior a ya haber reprobado una materia por primera vez, con la intención de que no te rezagues y que no pierdas el semestre. Paola entonces en su historia platicaba que ella ya se encontraba en su sexta oportunidad, es decir, en la última, y nada más no daba una. Entonces, ya sintiéndose muy desesperada, es que ella se pondría en contacto con una compañera suya y le diría: mana, ¿sabes qué? Yo no me quiero quedar atrás este semestre, quiero pasar a tercer semestre, pero estoy hasta el cuello con las materias, siento que voy a reprobar, ¿no tienes por ahí a lo mejor una persona que me pueda ayudar? No importa si yo le tengo que pagar. La amiga hasta eso que le diría a Paola: mira, sabes que tú no te preocupes, sí tengo la respuesta a tus plegarias y te voy a pasar un contacto que yo tengo de una persona que te pueda ayudar con estas materias. Paola se pone en
contacto entonces con esta persona desconocida, quien resulta ser un muchacho, y el muchacho le cuenta cómo es que él justamente tendría la capacidad de conseguir que Paola pasara cualquier materia que ella quisiera con una calificación aprobatoria del 70. Eso sí, bajo la condición de que Paola hiciera un depósito un mes antes de presentar sus exámenes. Cada materia al parecer tenía un costo diferente que yo infiero se debe a qué tan compleja resulta ser la materia que estás buscando aprobar. Entonces, entre más complicada sea esa materia, más costosa es, y entre más sencilla resulta, entonces se vuelve más asequible. Paola entonces solicita la cotización de 2 materias en particular y le dan un presupuesto entonces de una materia por 24,000 pesos, es decir, un aproximado de $1,100, mientras que la segunda materia se la cotizan en un total de 11,000 pesos mexicanos, es decir, como unos 500, 600 dólares más o menos. Teniendo entonces ya este presupuesto, Paola dice, ¿sabes qué? Si me interesa, quiero la más cara, aquí está tu dinero y pues vamos a ver si es cierto lo que tú me dices. Por cierto, hermanas, si están encontrando esta historia interesante, no olviden seguirme para ver más contenido similar. El tiempo pasa, el día del examen se llega, Paola lo presenta y hasta eso que cuando ella está respondiendo este examen se dice a sí misma, ay, a lo mejor ni siquiera requería de los servicios de este sujeto porque me está resultando muy fácil esta prueba. Yo la verdad es que ahí sí me quedé pensando, mana, ya si no te resultaba fácil después de presentarla en 5 ocasiones diferentes, pues es que también no había manera de ayudarte a ti. Total que esta percepción por parte de Paola sería confirmada cuando al momento de recibir sus calificaciones, ella terminaría por descubrir que se había sacado una calificación aproximada de 76, si no mal recuerdo. El punto es que era más de un 70. Muy contenta con toda esta situación, Paola piensa, bueno, sí me gasté unos 24,000 pesos, pero me sirvió a forma de un plan B en caso de que yo no hubiera pasado. Pero con ya estos ánimos renovados, Paola se siente muy capaz y dice, yo ya puedo con todo lo que se venga, así que no voy a necesitar más de los servicios de este hombre. No obstante, resultaría ser que al momento de estar estudiando para la segunda materia que Paola había cotizado, ella empieza a sentir como que no va a dar el ancho. Y yo creo que aquí se presenta un ejemplo del por qué el participar en estas dinámicas resulta tan tóxico, y es el hecho de que en lugar de que tú al momento de enfrentarte con un inconveniente trates de utilizar todos los recursos que tienes a tu disposición para resolverlo o para poderlo superar, se te hace más fácil pensar que el dinero lo resuelve todo, y entonces sabiendo que puedes pagar por la materia te vas por la vía fácil en lugar de estudiar, en lugar de pedir asesorías, que pues bueno, de acuerdo al cómo funciona la dinámica para poder pagar por estos exámenes, se supone que Paola sí tendría el suficiente tiempo de hacer. Pero bueno, el punto es que Paola se acerca con este muchacho y le dice, mira, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda nuevamente, te voy a pagar estos 11,000 pesos por la otra materia de la que te había comentado y pues bueno, espero que quedes bien con tu palabra. Así se hace el trato, llega el día del examen, le entregan calificaciones a Paola e imagínense su sorpresa cuando en su boleta sale un puntaje de 67, 68 aproximadamente. Muy preocupada, Paola se contacta con este hombre y le dice, oye, ¿cómo es esto posible? Si aunque yo hubiera sacado ese 68, se supone que al haberte pagado en el sistema debería de reflejar una calificación de 70. El muchacho le dice a Paola que al parecer hubo un pequeño error con su calificación, pero que no se apure porque pueden arreglarlo en los 3 días posteriores a haber sido publicadas estas notas. Sin embargo, los días pasan y esta calificación no se modifica. Paola, muy preocupada, se pone nuevamente en contacto con este muchacho y le dice, a ver, yo te pagué lo que te tenía que pagar, cumplí mi parte del trato, ahora tú cumple la tuya. El chavo entonces le revela que aparentemente no solamente es Paola la que tiene problemas en esta ocasión, sino también es otra estudiante, y estos problemas se deben a que supuestamente los pagos de estas 2 muchachas ya habrían entrado de manera muy tardía al sistema de estas personas que pueden manipular calificaciones y que por lo mismo no se habían considerado sus nombres para toda esta dinámica poco ética de modificación de puntaje. Es en ese momento cuando este muchacho le dice, mira, yo no quiero problemas contigo, te voy a pasar los datos de mi contacto directo ahí en la universidad, te voy a pasar su INE también, si quieres quemar a alguien, quémalo a él, pero a mí déjame fuera de estos problemas. Paola se contacta entonces con este segundo sujeto, le cuenta toda su historia y el muchacho lo primero que le dice es, a ver, espérame, dime cuánto te cobraron otra vez. Paola le comenta que 11,000 pesos y el muchacho le dice, ay, pues parece que te vieron la cara porque yo cobro mucho menos de lo que te estaban cobrando. Ya desde ahí las cosas suenan un poco turbias, pero Paola dice, bueno, la verdad no me importaba cuánto tuviera yo que pagar, lo que yo quería era aprobar mi segundo semestre. Y es entonces cuando este segundo sujeto le dice, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Yo te voy a pasar los datos ahora privados de este fulanito número 1, te voy a pasar dónde es que él hace la maestría, con quién está estudiando, de qué facultad proviene, y tú le vas a decir que donde no te devuelva el dinero, tú lo vas a quemar y vas a arruinar su vida. Cuando tengas el dinero, los 11,000 pesos, me los depositas a mí y yo te arreglo tu calificación. Dicho y hecho, Paola se presta para todo este tipo de intimidaciones, consigue su dinero de regreso, se lo deposita a esta segunda persona y eventualmente esta persona nunca le resuelve nada, dejándole bailando por ahí su calificación, habiéndose ya cobrado a lo chino estos 11,000 pesos. Y pues bueno, al final de su video, Paola da forma de enseñanza, forma de moraleja, que por eso es bien importante no
andar confiando en extraños para modificar tus calificaciones, y que al final del día uno tiene que poner de su propio esfuerzo para después que no te sientas raro al momento de que consigues las cosas de forma fácil. Sin embargo, manas, a mí lo que me dio mucha risa de esta enseñanza que nos pretendía dar Paola es el hecho de que, de haberle funcionado el enjuague, ella todavía seguiría en esa universidad pagando por más materias que no pudiera pasar y no se encontraría haciendo este video donde supuestamente nos quería dar una lección de vida a todos nosotros. Entonces sí me resultó muy peculiar su forma de actuar. Yo la verdad es que no hubiera hecho un video confesando haber participado en la corrupción de esa universidad, y como les mencionaba en un inicio, a mí aquí lo que me parece más alarmante es el hecho de que entonces existan no solamente un estudiante, sino múltiples estudiantes, de acuerdo a lo que Paola mencionaba en su narración, que están acostumbrados en la UANL a pagar por sus calificaciones. Imagínense qué delicado que las personas que hoy en día se están formando como médicos, el día de mañana las vayan a atender y ni siquiera sepan de anatomía, ni siquiera sepan el por qué les duele cierta parte del cuerpo, y que les vayan a realizar un mal diagnóstico que pudiera poner en riesgo su existencia tal cual. No es cosa sencilla. Y también, como les mencionaba, creo que quien debería de estar más al pendiente de solucionar todo este tema debería de ser la propia universidad, porque de lo contrario, sus estudiantes, sus graduados, son los únicos que están cargando con las consecuencias en sus hombros. Porque así como hay estudiantes malos como Paola y la otra muchacha que estaban pagando por calificaciones, sí, no dudo que haya estudiantes buenos en esa universidad que por sus propios méritos hayan logrado graduarse hasta incluso con honores, pero sabiendo este tipo de historias, ¿qué no nos asegura a nosotros, siendo ajenos a esa universidad, que a lo mejor no, hasta esas personas sí llegaron a pagar en una que otra ocasión alguna que otra calificación? En fin, la verdad es que sí, bastante intensa esta historia, pero pues bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de ella. Si estudian en esta universidad, ¿sabían de esos enjuagues que se hacen turbios debajo de la mesa? Cualquiera sea su opinión, las leo yo con atención en comentarios. Y bueno, este es el make-up final. Espero que te haya agradado.